Hola amigos, bienvenidos. Ahora sí, a esta grabación de este nuevo podcast que le llamamos ¿Por qué le llamamos Pues primero que nada, mi nombre es Diego. Yo soy Tony. Entonces aquí estamos un poquito para desmenuzar películas, series, cultura de la televisión, cultura de TV, para poder analizar un poquito esos temas a través pues, de la psicología, a través de datos curiosos, a través de cosas que pueden a ustedes resultar un poquito fascinante, ¿no? Y de agarrar estas series que a lo mejor ahorita pueden ser trending y también series o películas que son fregones y que han marcado la historia, ¿no? Entonces, pues... primero que nada, gracias a nuestros patrocinadores, que ya tenemos patrocinadores, y le van a salir en la pantalla. Empezamos con el pie derecho. Entonces, el día de ahora vamos a empezar con una serie muy buena, ¿sí? Que está trending y que al parecer, bueno, ahorita van a escuchar de Tony, pegó un trancazo nada más en su puro debut, ¿no? Y el día de ahora vamos a hablar de los juegos del calamar o el Squid Game. The Squid Game. Fíjate, es una serie que muchos de nosotros llegamos a ella por los memes, güey. Yo les voy a ser bien sincero, lo primero que supe de esta serie fue un meme que tú subiste de una tarjeta, ¿no? Que venía un triángulo, un círculo y un cuadrado. Y dije, qué fregón, al Diego le mandaron un PlayStation un Xbox, una gift card de PlayStation. No sé, dije, ¿qué onda? ¿Qué machine? Y no, dije, bueno, ¿qué es eso? Y luego de repente empecé a ver un montón de series, un montón de memes de una mona y gente como con pijamas y bueno, ya empecé a verlo y qué curado como a través de las redes sociales esta serie ha tenido un montón de impacto, ¿no? Es como yo creo que el 90% o un poquito menos de gente hemos llegado a ella, ¿no? La serie del calamar los juegos del calamar, perdón. El juego del calamar. Es una serie coreana que está dirigida por Hwang Dong-hyuk. Se estrenó el 17 de septiembre del 2021 en la plataforma de Netflix. Es una serie original de Netflix. Pero esta serie la escribió el director desde el 2008 y por X o Y no había podido sacarla hasta apenas en el 2021. De hecho, en el 2019 iniciaron con los trabajos de la serie y hasta el 2021 vio la luz, ¿no? En septiembre del 2021. En Rotten Tomatoes, que es una plataforma para valorar series o donde los críticos valoran la serie tiene 8.5 sobre 10. Muy o sea, que para los críticos que normalmente empiezan a ningunear cosas y cosas que a lo mejor a la gente le gusta mucho, esta tiene una muy, muy, muy buena calificación. Yo creo que una película normal, una buena película puede tener un 7, 6.5. Entre 6.5 y 7.5 más o menos, ¿no? Y en IMDb, que es donde la audiencia valora a las series y las películas, tiene una valoración de 8.3 sobre 10, también muy buena. Y eso la colocó en su debut en el 4º lugar del top mundial de series. Empezó por todo lo alto y yo creo que mucho tuvo que ver el rollo de cómo se han manejado en redes sociales. La neta, yo creo que la publicidad gratis que han tenido es cabroncísima con todos los memes. Tiene es una exageración. Yo, por ejemplo, para los que siguen este programa a través de la página Herramientas para Psicólogos, que es una página de memes de psicología, pues te das cuenta que uno se tiene que meter al trending, pues tienes que agarrar. En este caso es el juego del luz verde, luz rojo, ¿no? La muñeca que está medio piratona y esa la pones y le haces un meme. Entonces también yo me metí exactamente por los memes. Yo creo que muchas de las personas que están viendo aquí se metieron exactamente por lo mismo. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de esta serie. Les vamos a dar un pequeño resumen. Pero, ¿qué es lo que realmente vamos a hacer nosotros? Pues en mi caso, pues soy psicólogo, ¿no? Y me toca a mí agregar un poquito a lo mejor de síndromes, efectos, trastornos, conceptos de psicología para generar y echar esta plática de ver las relaciones que pasan entre ellos, las características de los personajes, la moraleja, no sé qué quiere dejar la serie o la película. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, pues quédate aquí con nosotros. Pues creo que aquí sí podemos decir spoiler alert, ¿no? O sea, que si no la has visto,
pues ve y aviéntatela. Te la vas a aventar bien rápido si te clavas. Yo me lo aventé como en 2 días acá, güey. Yo en una mañana, güey. Entonces, ve y aviéntatela y luego te regresas. No son tantos capítulos, pero está muy bueno. Son 9 capítulos de alrededor de 50 minutos cada uno, ¿no? ¿De qué se trata, Tony? Squid Game, el juego del calamar, ¿no? Bueno, mira, el juego del calamar es una serie que narra la historia de 5 personajes principales, ¿no? Que entran a este juego por diferentes situaciones, principalmente por problemas económicos. Tenemos a Seon, que es el personaje principal o el bueno de la serie, ¿no? Que es un hombre que tiene un montón de problemas, que vive con su mamá, tiene una hija, está divorciado y tiene un montón de deudas. Otro de los principales personajes es Cho, que muchos lo conocemos como el universitario de los lentes, ¿no? Es una persona que estudió en la mejor universidad, pero que tuvo unas malas decisiones, invirtió en unos lugares donde no debía invertir y ahorita le debe un montón de dinero al trabajo donde él estaba, ¿no? Al grado que hasta empeñó el negocio de su mamá, de su jefita, ¿no? Que vendía pescado y calamares y cosas así, ¿no? Tenemos al viejito, al abuelo, ¿no? Que es uno de los personajes principales. Ahorita vamos a ver rapidito qué es lo que hace él. Tenemos también a Kang o 67, que es la muchacha esa que está como alejada de todos, que es como rebelde. El primer contacto que tenemos con ella es que le roba a Seon unas apuestas que se gana. Ella no era modelo y no era actriz, era modelo y ahí anda actuando ahorita, no es su primera actuación. Y tenemos a Abdul Ali, que muchos le decimos Abdul, muchos Ali. Yo creo que todos por ahí mencionamos a este personaje como uno de los más buenos, ¿no? De los más nobles. Exacto. ¿Y qué pasa? Pues estos personajes reciben una invitación para entrar a un juego. Como la mayoría tienen problemas económicos, a través de una persona que los invita jugando tazos, llegan a estos juegos a este juego del calamar, ¿no? A este lugar, sin saber a qué iban, pues, o sea, nada más jugué con un loco, un juego de niños, me dio dinero, pues ahora le puedo ganar dinero si voy y juego los otros juegos que él dice, Si ¿no? eso estuviera aquí en México, llegaría un vato con sus tazos de Pokémon acá, Sí, ¿no? El Mewtwo brioso acá, te juego unos tazos y cada vez que te gane te va a pegar una cachetada. Entonces básicamente algo parecido a eso es. Así es. Y bueno, este vato los invita, les da una tarjeta y un número de teléfono que prácticamente es para que te puedas inscribir a los juegos, pero no saben qué onda, pues nada más saben que vas a ir a hacer unos juegos y ganar dinero si avanzas, ¿no? Al final de cuentas se inscriben 456 personas. Seon, que es el personaje principal, es el último que alcanza. Llegan por ellos en unos carros, los llevan a una isla pues privada o aislada, bueno, una isla aislada, valga la redundancia. Una isla aislada. de todo, y ahí es donde se llevan a cabo los juegos, ¿no? Son una serie de 6 juegos infantiles coreanos. Hay que, para los que andan medio despistados, es una serie coreana, ¿no? Surcoreana. Y son juegos que tienen allá tradicionales. Si hubiera sido aquí en México, hubiera sido la bebeleche, el chichilegua. Si le dan el chichilegua por Lleva el sol, las correteadas, cosas así hubieran sido, ¿no? Pero las escondidas. Si te encuentran, te pegan un balazo, una cosa así. Simón. Esto es lo que hacen ellos ahí. Entonces, tienen unas reglas, son 3 reglas muy, muy fáciles y muy prácticas. Nadie puede dejar de jugar. El que deje de jugar está eliminado. Eliminado. Nadie puede negarse a jugar o será eliminado, que significa en este caso eliminado es muerto, ¿no? Y la tercera regla es: el juego se termina si la mayoría quiere dejar de jugar, ¿no? Entonces empiezan los juegos. El primer juego es el de la mona de los memes, que todos la conocemos así, el luz verde, luz roja, donde si la mona voltea nadie se puede mover, y es donde los personajes se dan cuenta que si pierdes te matan, pues. Entonces ahí empieza el caos, mucha gente no sabe ni qué hacer, pero hay unos personajes que sí siguen el juego y siguen avanzando, ¿no? Pasa otro juego, que el siguiente juego es el juego de Popki se llama, o el de la galletita, ¿no? Donde cada galleta tiene una figura, no es un juego. No es un juego, es como aquí el señor de los algodón, de los
¿cómo se llama? No, mira, se me fue. El algodón de azúcar, ¿no? Que te venden en la plaza, o el elote, pues allá te venden galletas con figuritas. ¿Y qué pasa? Si puedes sacar la figurita del centro de la galleta sin quebrarla, te regalan otra galletita. Entonces eso hacen los niños en Corea. Pero aquí es, si quebras la galletita, si quebras la figura del centro, un balazo en la te mueres, ¿no? Aquí empiezan a pasar un montón de conflictos. Hay un personaje, Cho, que sabe cuál es el juego y no le dice a los demás. Ya empezamos a ver cómo se va diluyendo la personalidad de los personajes, y cómo la humanidad también se va perdiendo poco a poquito, ¿no? Ojo, yo tal vez si estás escuchando y dices, oye, se está brincando esto, está brincando lo otro, sí. Pero realmente te estamos dando un pequeño resumen de lo que es la serie, sí, para recordar los momentos importantes y luego empezar a debatirlos. Claro, es para que te acuerdes cómo fue, cómo era. Ya la viste, si no la has visto, para que refresques un poquito de memoria y luego nos echaría la Sí, ahorita vemos más a detalle cada cosa, porque si no, imagínate, la serie son 9 horas y aquí no se van a encontrar, ¿no? El tercer juego que tienen dentro de este lugar es el juego de la cuerda, ¿no? Donde aquí vemos que los equipos que los personajes empiezan a poner en equipos, ya se empiezan a armar equipos para sobrevivir, porque se dan cuenta que la única manera de sobrevivir es siendo fuertes o estando con los más fuertes. Y se empiezan a hacer equipos, y el equipo de los personajes principales es un equipo muy campechano, muy mixto, ¿no? Donde hay mujeres, un viejito, el más fuerte está Mocho. Le faltan 2 dedos a Lali, ¿no? Entonces, a Lali 3 mujeres. Son 3 mujeres, un Mocho y un viejito, ¿no? Parece chiste, pero es anécdota. Y aquí el viejito empieza a mostrar sus skills, ¿no? Así como de, güey, vamos a hacer esto, miren, si hacemos esto, podemos quebrar la ventaja que tienen ellos y podemos empezar a ganar. ¿Por qué? Porque los vamos a afectar mentalmente y ya vamos a poder avanzar, ¿no? Y pasan de ronda, aún teniendo todas las cosas en contra, gracias a los consejos que les da el viejito, y a unas cosas que hace ahí Cho, unas ideas, algo que se le ocurre de momento, pueden vencer al otro equipo y poder seguir adelante, ¿no? Hasta aquí todos nuestros personajes principales, que son los 5 que les mencionaba al inicio, siguen vivos. Todos están completos, menos Ali, que le faltan 2 dedos. Sí. Exacto. Sí. Hasta ahorita nada más hemos perdido 2 dedos. Perdón, antes se me pasaba. Después del primer juego, fíjate, esto es bien interesante, porque después del primer juego que se dan cuenta que los están matando, que eliminado se refiere a matar, todos se quieren salir, o muchos se quieren salir, y les dan la oportunidad de votar. Sí, les dan la oportunidad de votar. Y tú dices, güey, pues todos se van a salir, ¿no? ¿Qué pasa? Les enseñan cuánto se van a ganar de premio. ¿Cuál es el premio? El premio son 456 mil millones de wons, que son 38 millones de dólares, alrededor de 38 millones de dólares. Como 700 y feria millones de pesos. 78 millones de pesos más o menos. No más, güey. Es un montón de dinero. con lo que todos iban a salir de broncas. No, sí, es verdad. Son 38 millones de dólares. Tú también lo buscaste, así que ya sabes. Todos ya hicieron la cuenta. Todos usamos el poder cambiar divisas en Google, ¿no? Y votan. Y gana que se van a salir. Gana que ya no quieren seguir jugando. Pero al pasar del tiempo está tan zarra su vida afuera, es tan difícil, que de hecho el capítulo se llama Infierno, y lo único que ves es el infierno que viven fuera. Es las vidas que ellos realmente tienen. O sea, realmente el infierno es lo que ellos están viviendo. Las deudas, el cómo uno de los personajes no está con su mamá, o su mamá está en otro país y su hermanito vive en una casa de asistencia, donde uno de los personajes se da cuenta que su mamá está muy enferma. Otro de los personajes se da cuenta que está a punto de perder todo, no nada más lo de él, sino lo de toda su familia, ¿no? Entonces por eso muchos de ellos deciden regresar, ¿no? Y hablábamos que y nos regresamos al juego de la cuerda, ¿no? Donde ellos pasan de nivel y están todos los personajes todavía vivos. ¿Por qué? Porque mueren algunos de nuestros personajes favoritos, casi todos, ¿no? Tenemos el siguiente juego, que es el juego de las canicas, donde nos damos cuenta que en Corea juegan muy particular, tienen una manera muy particular de jugar a las canicas. Aquí no haces la cuarta, ¿no? Sí, pues por lo menos el tiro es. Yo creo que cualquier mexicano hubiera sido el vencedor en el juego de las canicas de esto.
Aquí pasa que a todos, como venían de trabajar en equipo, los empiezan a juntar otra vez y les dicen, ¿sabe qué? Ahora vamos a hacer un juego, pero en parejas. Y todos dicen, bueno, si el juego anterior era en equipo... Y era juntarte con el más fuerte. Sí, exacto. Pues voy a tratar de juntarme con el más fuerte ahorita también, ¿no? Así es. Y todos buscan, menos Sean, juntarse con el más fuerte. Sean lo que hace es juntarse con el viejito. Que el viejito estaba ahí en una esquinita, arrumbado, sin llamar la atención, dando lástima. Y Sean dice, ¿sabes qué? Yo no puedo estar con nadie más más que con él, porque yo no lo voy a dejar solo, ¿no? Lo hubiera dejado solo. ¿Qué pasa? En el juego de las canicas, el que pierde se muere. Y aquí es donde realmente empezamos a ver ya cómo muchos de los personajes se empiezan a quebrar. Y otros se empiezan a deshumanizar. Completamente, ¿no? Aquí vemos cómo Cho ya lo perdimos, pues es capaz de y él se fue de 0 a 100, yo creo. O sea, fue de una parte de, mira, pues lo de su mamá y la madre. Ojalá ya se muera este vato. Sí, güey, es así como de pobrecito, chinga tu madre. Perdón. Y ahí muere Ali porque Shaw lo engaña, le miente, le pone una trampa ahí. Muere un personaje que aparece por primera vez en el juego de la cuerda, que es una muchacha que está alejada, que se parece mucho a 67, ¿no? Y en 3 escenas esa muchacha se ganó el corazón de todos, ¿no? Después así de yo les ayudo con la cuerda y ¿sabes qué? Yo me sacrifico por ti. ¿Por qué? Porque tú tienes a tu hermano y a tu mamá, tú tienes algo por lo que vivir. Yo tenía a mi mamá, pero mi papá la mató, y como mi papá la mató, yo maté a mi papá y voy saliendo de la cárcel por eso. Entonces yo no tengo nada en la calle, pues yo no tengo nada afuera. Mejor muero yo, ¿no? Y vemos cómo, entre comillas, el viejito muere. ¿Por qué? Porque Sean le gana de una manera medio turbia también, haciéndole un poquito de trampa. Y al final de cuentas, el viejito todavía tenía una oportunidad. Y él decide, ¿sabes qué? Te regalo mi canica, ahí nos vemos, ¿no? Y es así como pasan, sobreviven Sean, sobrevive Cho y sobrevive 67, ¿no? Prácticamente la mitad del equipo se nos fue, ¿no? De ahí, después del juego de las canicas, tenemos el juego del puente, ¿no? del puente, que en coreano se llama Himgomdari. Es más que un juego, es como los niños utilizan piedras que están en los charcos, o como la gente utiliza piedras para cruzar charcos, arroyos, pero aquí es un puente con vidrio templado y un vidrio resistente. Y pasa, ¿no? O sea, tú tienes, los dos vidrios se ven exactamente iguales. Tú tienes que, 50-50 es un volado, tienes que escoger aleatoriamente cuál es el que es el templado para pues, no caerte. Si no, se va a quebrar y pues vas a caer en un precipicio. Sí, y entre más seas de los primeros en pasar, pues tienes más posibilidades de morirse, ¿no? Aquí solamente sobreviven 3 de los personajes, que curiosamente son nuestros personajes principales, que son Sean, Cho y 67, ¿no? Perdón que diga 67, pero es que de verdad los nombres coreanos están muy difíciles. Creo que el de 67 es Kang, ¿no? Sí, Kang. Kang, Sean y Cho son los que sobreviven y van a la prueba final, ¿no? Les preparan una cena. Cuando termina la prueba del puente, Kang termina muy herida y ya está muy débil. Entonces ya para ella se va a hacer muy difícil llegar a pasar la siguiente o terminar el siguiente juego. Y viene el último juego, que es el juego del calamar, ¿no? Que prácticamente hay una figura donde, bueno, para antes del juego del calamar, ya ahora sí, perdidísimo, Cho decide matar a Kang. Les dan una cena y les entregan un cuchillo. Básicamente se los dan. Les dejan, ahí, así como limpia la mesita, se llevan todo, menos los 3 cuchillos, güey. Se queda un cuchillo para cada quien y cada quien toma el cuchillo para defenderse o para atacar, ¿no? Y en esta ocasión Kang ya está muy lastimada por el vidrio que se le encajó, se empieza a desangrar. Yo a querer pedir ayuda por ella, empieza a gritar y a pedir ayuda. Y cuando le abren la puerta, esto es lo más interesante. Cuando le abren la puerta no es para ayudarle, güey. No. Es porque ya estaba más muerta, ¿verdad? Entonces, le abren la puerta para entrar con el cajón y sacar a Kang, ¿no? Porque Cho ya la había matado. Que todavía,
Cho todavía en este momento, él se quiere justificar de alguna manera diciendo, es que güey, la maté porque estaba sufriendo, estaba muy débil. Y también en el del puente también se quiere justificar. Sí, en todo momento, cuando ya es un personaje, ahorita lo vamos a platicar un poquito más, pero cuando ya es los personajes no hay ni blancos ni negros, todos son muy grises, ¿no? Pero aquí Cho ya está rayando en el negro gacho. Sí, pues. y el villano, pues, de cierta manera, piensa que está bien, güey. ¿Sabes cómo? O sea, a lo mejor. ¿No? Y muchas veces, bueno, ya ahorita vamos a hablar de eso. Sí, bueno, y llegan el juego del calamar, solamente Cho y Xion. El juego del calamar hay una figura que es un cuadro, hay 3 figuras, un cuadro, un triángulo y un círculo. Uno de los dos tiene que estar en la parte de adentro para defender el calamar y otro tiene que estar en la parte de afuera moviéndose para atacar, moviéndose solamente en un pie, intentando ingresar a esas figuras para poder llegar al círculo. El que llega al círculo, o si el atacante llega al círculo, gana, ¿no? Pero aquí les dicen, ¿sabes qué? Este es el juego del calamar, pueden hacer lo que quieran. Y se agarran a trancazos. Pero es a muerte, les dicen. Entonces, güey, a la fregada del calamar y se agarran a fregazos, ¿no? Entonces, clásica escena de pelea final. Empieza a llover. Hay una frase que me gusta mucho y está suave, ¿verdad? Está fuera de la realidad, pero está suave, que dice que la buena lluvia sabe cuándo caer. Y empieza a llover bien dramáticamente. Todos los clichés que puedes pensar se dan en esa escena. Que se miran bien, ¿no? Sí. Me gusta. Se miran en esa escena y es una pelea entre Cho y Xion, donde a veces gana Cho, a veces va ganando Xion. Y al final de cuentas, ya tiene la pelea ganada Xion. Y dice, ¿sabes qué? Estuvo, güey. Yo no voy a ganar a costillas de tu muerte. Pues, o sea, has hecho un montón de cosas que no estoy de acuerdo con ellas, pero de todas maneras no voy a ganar a costillas de tu muerte. Y ¿sabes qué? Ahí estuvo. Vamos a rendirnos los dos, vamos a decir que queremos dejar de jugar y vámonos. Pero Cho, en un último arranque de... no sé, no puedo decir de humanidad, pero de querer hacer las cosas justas o bien, dice, ¿sabes qué? El que se lo merece es Xion, y se suicida, ¿no? Él se mata con su propio cuchillo, y entonces el ganador del juego del calamar es Xion, ¿no? Xion. Se acaba el juego, se lo llevan, le entregan la tarjeta donde está el premio, lo dejan tirado en una calle y Xion se pasa toda una vida, bueno, no toda una vida, se pasa todo un año sin tocar ese dinero, viviendo como vagabundo, viviendo peor que como estaba antes de entrar a los juegos. Ahora con más problemas de alcohol, también te con su mamá muerta, con su hija lejos. En cuanto sale, realmente una de las motivaciones de volver era porque su mamá estaba en el hospital, tenía diabetes, ocupaba una cirugía, y su hija estaban a punto de llevarse a Estados Unidos. Exacto. Cuando sale se da cuenta que las dos cosas pasaron. O sea, falleció su mamá y en este caso pues a su hija se la llevaron. Sí, y ahora aparte de eso perdió personas a las que él les había tomado cariño, como a Lee, Kang, el viejito. Incluso a Cho lo quería salvar. Sí, o sea, no, es que Cho era su amigo de la infancia, pues entonces él quería que todo estuviera bien, pues, o sea, ¿sabes qué? A la fregada con esto, y estuvo, vamos a tratar de regresar a donde empezamos, pero ya era imposible, ¿no? Después de un año, él está hasta con problemas de alcohol, ¿no? Porque una de las escenas finales es él sentado en la playa, bueno, sentado a la orilla de un río, un lago o un mar, viendo a la nada. ¿Te das cuenta que es un millonario vagabundo, güey? Sí, güey, o sea, bueno, es que millonario, pues porque tiene el dinero y en el banco, bueno, es un millonario en realidad, pero no lo usa, lo único que ha usado son 10,000 bongs, ¿no? Para poder, quiero pensar que es como para llegar de un lado a otro, ¿no? Le recibe una tarjeta como la que recibió el Diego del PlayStation y es una invitación final, ¿no? A un lugar. Llegando a ese lugar nos damos cuenta que ahí está el viejito, que el viejito en realidad era la mente detrás de todo, pues era la mente maestra detrás de todo, era el que coordinaba esos juegos, el que coordinaba al supervisor supremo, este supervisor supremo que era una mezcla de Darth Vader con Jet Li y tenía sus Stormtroopers ahí, Stormtroopers rojitos. Entonces el viejito controlaba todo, pues el viejito era el que hacía todo esto junto con los VIP, ¿no? El viejito que tenía un tumor en el cerebro que era real, está a punto de morir, y la última persona a la que quiere ver es a Xion para hacer un último juego, ¿no? Y este último juego era
demostrarle que no hay humanidad. Que la humanidad no vale la pena, ¿no? Exacto, que la humanidad no vale la pena. Y le dice, mira, ahí está una persona, están en un edificio, en lo alto de un edificio, y alcanzan a ver en el fondo, en la calle, a una persona que está borracha y está tirada en el suelo. Y que le pasan personas de lado, ¿no? Sí, todo el mundo le pasa, él está tirado en el suelo y en la banqueta, todo el mundo le pasa y nadie lo ayuda, pues. Entonces, le dice el viejito, mira, ahí se va a quedar, yo te aseguro que hasta las 12 de la noche nadie lo va a ayudar y va a morir. ¿Por qué? Porque a nadie nos importan los demás, pues. ¿Y qué pasa? Pues le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un último juego. Y le dice, ok, si yo gano el juego, yo te mato, licenciación. Perfecto. El señor obviamente ya estaba en cama porque pues una de las enfermedades es que tenía un tumor en la cabeza, ¿no? Y ya estaba a punto de morir, ¿no? Están en el juego y empiezan a platicar un montón de cosas. Sean quiere entender el por qué lo hacía y el por qué mató a tanta gente. Y el viejito le dice, güey, yo no maté a nadie, todo el mundo entró porque quiso, ¿no? Y a nadie lo obligué. Y todo el mundo volvió porque quiso, a nadie lo obligué. Y en eso dan las 12 de la noche, el viejito muere. Y a las puras 12 alguien le ayuda. Llega una patrulla a ayudar a esa persona y la salvan, ¿no? Y ahí te das cuenta que, pues, te dan como un último, no sé, una última esperanza en la humanidad. Sí, después que ya el escritor ya maté a todos. Una gotita de esperanza, ¿no? Simón. Y después de eso ya hacen como otro corte y ves a Sean con el pelo rojo, con un traje que se ve de muy buena calidad, con un teléfono muy bueno, hablando con su hija que iba para allá, me imagino que Estados Unidos. Y está en el aeropuerto. Está en el aeropuerto a punto de entrar. Cuando ve que ahí hay alguien, la misma persona que lo reclutó jugando tazos, está jugando con otra persona, quiere ir a alcanzarlo, recibe una tarjeta. Y aquí es algo que no queda muy claro si es, ¿me voy de nuevo a los juegos o voy a eliminar a los juegos, no? He visto algunas teorías que dicen que se inscribió de nuevo a los juegos, pero ahora para vencer al sistema, ¿no? Y ahí es donde se acaba. Obviamente nos dejan con todo el cliffhanger para una segunda temporada, que hay un montón de cabos que quedan sueltos también. Hay un montón de tramas que ahorita ni se los mencionamos, como la del detective, como la del tráfico de órganos, como la del líder supremo y el detective que eran familia, y el líder supremo o el supervisor supremo que había ganado el juego de calamar anteriormente. Entonces quedan un montón de cositas que nos dejan claro que va a haber una segunda temporada, ¿no? Pero aquí... Y ese es el resumen así, ¿ok? El resumen así nomás. Así nomás quedó. Entonces, es el resumen para las personas más o menos aclarar un poquito la mente y las cosas que están dentro de la serie. Pero ahora, vámonos a los factores que nosotros consideramos que son interesantes de saber en cuestiones ya sea de psicología, de personalidad, o este tipo de temas. Cabe aclarar para muchas personas que nos están escuchando, que a lo mejor no nos conocen la mayoría. Diego es psicólogo, tiene varios años trabajando y con mucha experiencia en varios ramas de la psicología o atendiendo a diferentes tipos de personas. Recuerdo personas con Alzheimer, personas con adicciones. Más o menos. Yo no soy psicólogo, yo soy mercadólogo. Estudié administración, tengo una especialidad en marketing, un diplomado en marketing y queremos, pero platicando decíamos, hey, hay que ver más allá de estas series, ¿no? ¿Cuál es el mensaje y cómo son los personajes? Porque yo le pregunto muchas cosas al Diego, ¿no? Así como sí, y hay tan detalles tan pequeños así que tú sabes que tienen un efecto en las personas. Por ejemplo, o sea, si nos vamos desde el principio, ¿por qué entran las personas al juego, no? O sea, principalmente, ¿por qué realmente entran las personas al juego? La primera vez que entraron, tal vez tenían un poquito nublado acerca de lo que iba a pasar, pero obviamente todos tenían algún tipo de deuda, ¿no? Tenían este tipo de necesidad de tener dinero. Pero después se cancelan los juegos, se salen todos y el 91% de las personas regresan. ¿Sí? ¿Qué tan seguros estaban estos organizadores de que iban a regresar? ¿O qué tan estudiados los tenían en su personalidad, en sus deudas? Que realmente arriba del 90% de las personas regresaron, ¿no? Entonces, principalmente es que existe una necesidad.
ahorita te decía, por más inteligente que sea una persona, cuando existe una necesidad, termina diciendo a través de emociones. Pues las decisiones son importantes, ¿no? Entonces, hablábamos de esta pirámide de Maslow, no sabemos qué tan de acuerdo no estés ahí con la pirámide de Maslow. Si no la conoces, ahí te va. Es una pirámide que dice que nosotros vamos tomando decisiones según en la etapa que estemos de necesidad. Tus primeras necesidades son tus necesidades fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo ponerle atención a mi maestro de la escuela, pues si no he comido en todo el día, pues, ¿verdad? Si no has dormido. Si no he dormido en todo el día. O sea, fisiológicamente tengo que estar bien para pasar al siguiente escalón. Después vienen estas necesidades como de seguridad, ¿no? De estar en un lugar seguro como tu hogar, ¿no? Y así te va a socialización hasta que llegues hasta la autorrealización. Entonces, si te fijas, todos tienen un tipo de necesidad diferente, pues, ¿verdad? Por ejemplo, desde la más básica, así, yo creo que el que tiene las necesidades más básicas es Ali, ¿no? Sí. Que el Abdul, que es el de Pakistán. Entonces, él, te das cuenta que su esposa y su hijo son, pues, y él, pues, son muy, muy pobres de dinero. Entonces, pues, yo creo que la principal necesidad que hay que querer cubrirse es comer, ¿no? ¿Sí me explico? En este caso, Sean tienen esta necesidad de seguridad, yo creo, ¿no? Porque, pues, su mamá está a punto de morir, ¿verdad? Su hija está a punto de llevarla y él está endeudado con todos sus órganos, ¿no? Sí, firmó un contrato con un prestamista de que si no le pagaba le iba a sacar los órganos. Entonces él quería esta protección porque si salía pues se le iban a fregar. Y también la seguridad de su mamá en este caso. Y ahí te vas. O sea, también estamos hablando de Shaw, que él tiene esta necesidad acerca de también de la autorrealización, decías tú, ¿no? Sí. Por ejemplo, él le debía al banco, pues, ¿verdad? Él ya era un fregonzote, pues. Él decía en la serie que es el orgullo de su pueblo. Exactamente. Y realmente, pues, ya estaba bien endeudado. Entonces él quería como que esta parte de las apariencias y de las imágenes a él le interesaba mucho. Sí, no, y aparte, en el caso de Cho era... No puedo ser, o sea, si ya era el orgullo de mi pueblo, no puedo ser menos, güey. O sea, no puedo regresar como un perdedor. Que a muchos, por ejemplo, que tenemos negocios, a veces estiramos tanto el chicle porque no queremos que la gente diga, güey, no la hizo, le tronó el negocio. Y cuando debiste haber a lo mejor cerrado 3 meses antes para no endeudarte, para no quedar mal con tus proveedores o con tus clientes. Y dicen, no, es que, o sea, la gente va a pensar que soy un fracasado si cierro mi negocio, ¿no? Y eso es algo que le pasa también a Cho. Güey, si yo ya era el más fregón, era el más guapo de la película, ¿cómo voy a volver a ser alguien normal, no? O sea, prefiero llevarme entre las patas a mi jefita que perder mi estatus como un administrador que era, sí, ¿no? te das cuenta que hay como 2, 3 escenas que está en la esquina de donde está la tienda de su mamá, pues. Sí, como, no llega, güey. Y no llega, güey. Nada más lo mira de fuera y te das cuenta que es esta vergüenza o esta apariencia que él está tratando de ocultar para poder seguir en la misma sintonía, tener el mismo estatus que antes. Y es algo que te decía ahorita que no sé cómo se ve la psicología, pero entre más alta en el escalón de la pirámide era la necesidad de cubrir de cada personaje, era más oscuro el personaje. Porque, por ejemplo, Ali es probablemente el más blanco de los personajes. Yo solamente quería cubrir lo básico, güey. Sí, quería cubrir lo básico. Sí, fue y le destrozó la mano a su jefe por accidente, pero era porque necesitaba su dinero para que su familia se fuera a su país. Y era una necesidad ultra básica la que él quería cubrir, que era comer y estar en su casa, ¿no? O sea, y vemos que es un personaje muy blanco, pero en cambio el personaje más oscuro que tenemos de los participantes, que es Cho, nada quiere cubrir una necesidad de seguridad propia, de estatus social. Entonces podemos ver que va muy de la mano, pues. En el caso del viejito, aunque era uno de los organizadores, también estaba cubriendo una necesidad. Él quería divertirse nada más. Él quería divertirse porque para él quería tener la experiencia de vivir los juegos, porque él lo mismo lo dice, no es lo mismo verlos que vivirlos, y estaba súper emocionado jugando. Sí, si te ves en algunos juegos sale con una sonrisa que desde un principio tú dices, esto está raro, güey. Sí, ¿por qué lo está disfrutando tanto? ¿No? Y el otro caso, por ejemplo, de Kang o 67, que su necesidad es tener a su familia, pues, o sea,
Y también al principio puedes pensar que es que trabajaba con unos mafiosos, es que era carterista, pero todo era por su familia. Entonces se convierte también en un personaje de los más blancos, pues, de la serie, ¿no? Entonces, y es lo que hablábamos ayer también, güey. O sea, realmente, por ejemplo, nosotros estamos en el norte, ¿no? Y aquí se ve mucha cultura, pues mucha cultura del narco y así. Me imagino que a donde vayas algún tipo de, a lo mejor, crimen organizado o ese tipo de cosas. Entonces, si ves a veces, si escarbas a 2, 3 personas, a lo mejor no a todos, pero a lo mejor hay algunas personas que están tratando de cubrir una necesidad, pues. O sea, que no está, es lo que hablábamos, ¿no? No está tan alejado de estos juegos del calamar con lo que es la realidad, con lo que es la cultura. Y aunque sean, por ejemplo, en Corea del Sur, si tú le pones... No le pongas nombres, nada más ponle el que le debe un prestamista, el que le debe un mafioso, a un mafioso, el que le debe no tiene banco, nada que perder, y el que le debe al banco, güey, puede ser cualquiera de tus vecinos, puede ser tú, güey. Entonces lo hace, por eso yo creo que también tiene tanto. Sí, y yo creo que estás constantemente preguntándote ¿qué haría yo? Te mete mucho en ese dilema, ¿no? En ese dilema de que ¿yo qué haría? O sea, y ahorita vamos a ver ciertas situaciones acerca de qué harías, ¿no? Que es lo que, de hecho, es lo que te quería preguntar, ¿no? O sea, todos pensamos que si hubiéramos estado ahí, probablemente tú no hubieras matado a alguien, pero cómo se va perdiendo la humanidad de cada persona, o el hecho de ser un ser social que adapta a las demás personas y que es un ser que tiene valores, es una persona que tiene principios, o es una persona moralmente responsable o con un estatus moral alto. Porque de hecho en la misma serie hay una persona que es muy cristiana, ¿no? Que es muy religioso. Y al mismo tiempo es uno de los... justifica sus actitudes con el cristianismo, ¿no? Sí, o sea, y eso, pues, o sea, ¿y cómo puedes... ¿Dónde entra el límite del moralismo? ¿Dónde desaparece la moralidad? ¿O dónde desaparecen tus valores? Y empieza la supervivencia, ¿no? Sí, en psicología hay algo, porque sí es cierto, hay una parte donde pues, nosotros que somos valores y moral, y es una parte muy importante de nosotros, pero del otro lado está esta parte donde somos animalitos de la naturaleza, pues somos instinto, o sea, tienes esas necesidades básicas, pues. Por ejemplo, en el psicoanálisis hay algo que se llama el super yo y el ello, ¿no? Entonces, el super yo es este que te dice, hey, haz las cosas bien, ¿no? Estas son las reglas, el super yo. Y el ello es el que te dice, hey, hay que comer, hay que ir al baño, hay que tener relaciones sexuales, o sea, el impulso, pues, ¿no? El ser impulsivo. Si te das cuenta, una de las personas que tienen el ello más elevado, más fuerte, es el señor de la víbora, ¿no? El mafioso. Simón, este morro, entonces te das cuenta pues que él se friega, él golpea, él es agresivo, él se come nada más por comida, se mete en la fila, es el único que ha tenido relaciones sexuales en toda la serie, o sea, puro impulso es este morro, ¿no? Y ahí del otro lado, el super yo, pues también hay estas personas que por sus principios, en este caso Sean, por ejemplo, no deja abajo al viejito o se tiende a sacrificar un poquito más por lo demás, pues por la moral, ¿no? Y a veces esta ambivalencia, entonces yo creo que los dos entran en juego, sin embargo hay un común denominador que es esta situación anormal de presión tan fuerte, pues. Y ahorita te decía una frase que me gusta mucho, dice que ante una situación anormal, una conducta anormal es una conducta normal. ¿Sí me explico? O sea, es normal que en esa situación te comportes de esa manera, pues. Sí, claro. Entonces, yo creo que están esas tres cosas en juego, pues. La situación tan anormal que te obliga a ti a comportarte de una manera, y por otro lado, tus valores, tus principios, pero también tu instinto. Tu instinto de supervivencia es muy fuerte, pues. Sí, es que, por ejemplo, yo creo que la principal razón de un humano o la principal motor de una persona casi siempre es el instinto de supervivencia, ¿no? Por ejemplo, yo en este momento recuerdo mucho aquel accidente que hubo en los Andes, ¿no? Donde las personas empezaron a comer a otras personas para poder sobrevivir. ¿Sobrevivieron? Es una situación, sí, claro, sobrevivieron por muchos factores, pero sobre todo por eso, ¿no? Y es algo que a lo mejor en su vida cotidiana jamás lo hubieran hecho, pero el instinto de supervivencia empezó a aflorar otras cosas, ¿no? Y aparte, o sea, no sé,
en el caso de esto de los Andes, ¿no? Si una persona hubiera sido sola, quién sabe si se hubiera animado o no. A lo mejor de los 10 que estaban ahí, si hubieran sido separados, a lo mejor si se hubiera animado a comer a otra persona, quién sabe, ¿no? Pero cuando ya estás en grupo, y el pensamiento grupal es fuerte, eso, ¿no? Pues te terminas animando, güey, te polarizas, es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Sí, el hecho de yo jamás mataría a alguien, pero, güey, todo el mundo aquí está. Es como en la secundaria, güey. El de yo no quiero fumar, pero mis 3 compas están fumando, tengo que fumar. Yo no quiero tomar, pero mis 5, estoy en una fiesta y todos están tomando, yo no puedo ser el que no está tomando, pues. Y luego le preguntas, porque a mí me toca trabajar a veces con esos morritos que empiezan con el consumo, y les preguntas, bueno, sus papás les preguntan, ¿por qué lo haces? Y el morrito, pues es que no sé, y realmente no sabe, güey. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor el movimiento grupal fue tan fuerte que se puso la máscara del grupo y se quitó la individual. No, y es que a mí me pasó, güey. Estaba en el Cebetis, ya estaba en la prepa, y estaba con un camarada, había 2 amigos que fumaban, y nos íbamos al camión ahí enfrente de la escuela o en los baños, y a mí me repateaba oler a cigarro, me cagaba el sentimiento que me generaba fumar, güey. Y yo me decía, ¿por qué fumo? No entendía, güey. No entendía por qué estaba fumando. Y dije, bueno, pues lo voy a dejar de hacer. Y pasó de que a ellos 2 los corrieron de la escuela, reprobaron. Yo me separé de ellos, ya no los volví a ver porque ellos eran de hecho de otro lugar, no eran de aquí mismo de Agua Prieta. Y ya dejé de fumar, güey, sin necesidad de nada, así como. Pero ¿qué estaba haciendo? Es que eran 2 amigos con los que me la llevaba y tenía que hacer. Y hacía, no tenía que hacerlo, lo hacía por esto. Y aquí a los personajes les pasa mucho también. El hecho de todos están golpeando, vamos a golpear. El de tenemos que matar para sobrevivir. Matamos. Sí, y es lo que siempre ha sido como que el dilema de la psicología, ¿no? ¿Qué es lo que moldea tu conducta? ¿Cómo puedes describir la conducta? Y pues obviamente el contexto es una de las principales cosas que te dicen para moldear tu conducta. Donde está también la genética, donde está el aprendizaje con el ambiente, pero el contexto es importantísimo, pues. Entonces por eso nos guiamos. Y de cierta manera, y aquí entra esta parte de la serie, ¿cómo refuerzan este poder grupal ellos? Poniéndoles uniformes, ¿no? Sí, eso está bien interesante. Les platicaba que está este experimento que se llama el experimento de Stanford, ¿no? También le hicieron incluso una película en Netflix, la pueden ver. Y este es un experimento real donde un psicólogo a un montón de morritos de la Universidad de Stanford los agarra en el verano y en la universidad crea una pequeña cárcel, güey, ¿sí? Entonces lo único que hace, güey, es dividirlos aleatoriamente. A la mitad les pone un uniforme de reo y a la otra mitad un uniforme de guardia, güey. ¿Qué tanto pegó? O sea, se le salió el control este experimento que los que les puso este uniforme de reo, pues se hicieron más sumisos, güey, ante los guardias, ¿no? O sea, aguantaron fracasos, aguantaron insultos, güey, castigos, porque los ponían a castigarlos y todo. Y a los que los vistieron de guardias, pues todo lo contrario, güey, se inflaron, güey. El poder los infló bien duro, güey, al grado de pues, tirar trancazo, castigar, humillar. Entonces te das cuenta de que también el factor social y cómo se pintan de colores, güey, también en la serie pasa, güey. ¿Sí me explico? Incluso los guardias aprovechan de su poder cuando empiezan a vender órganos, ¿no? Y también están pues es que está bien interesante porque los jugadores, güey, acaban de matar a una persona al lado de ti, güey, y sigues jugando, güey. Sí, wow. Entonces, ese es como un efecto bien interesante también de cómo el grupo y cómo lo pintas de color y cómo le das una identidad al grupo, también moldea una conducta, ¿no? Sí, y aquí hay algo bien importante que quisiera que tocaras, el tema del por ejemplo, entiendo muchas cosas, pero cómo se ve desde la psicología la actitud que toma Sean una vez que sale de los juegos. O sea, güey, ya viviste de la fregada, acabas de pasar una experiencia súper dura, güey. Tienes $38 millones en el banco, papá. Ultramillonario, güey. Como para, güey, si ya sufrí tanto, ¿por qué sufro más? ¿Por qué decido, si ya sufrí la pérdida de mi madre, sufrí la pérdida de que se llevaron a mi hija, perdí a muchos amigos en estos juegos,
¿por qué seguir sufriendo y no aprovechar lo que ganó, güey? ¿Por qué pasa eso, güey? Pues a lo que yo he visto, por ejemplo, a mí me ha tocado ver muchos que llegan golpeados a los centros, ¿no? Pero golpeados, güey. Y ellos empiezan a experimentar lo que se llama, que esto puede ser uno de los primeros, un síndrome de estrés postraumático. Pues. Después de un trauma tan fuerte, pues tiene que dejar secuelas en tu vida esa madre, ¿no? Obviamente, güey. Entonces pueden tener ciertos flashbacks, pueden tener, o que son recuerdos o espasmos donde recuerdan ellos momentos y sentir el miedo, esta aversión al tema del dinero, porque también el dinero es un símbolo bien, es el más fuerte, ¿no? Sí. O sea, imagínate, estos morros iban a dormir estas noches con un coche de este vuelo, sí, con una mercancía transparente, donde hay 30 millones de pesos o dólares o lo que sea. Entonces, no sé qué tanta aversión o asociación ha de haber generado el dinero con la muerte o con la violencia, pues. También te das cuenta. No, y aparte de que cada muerte valía una cantidad, sí, ¿no? O sea, cada won que sacaba era una persona muerta. Era una persona muerta. Entonces, ¿cierto? también te das cuenta de que este personaje, güey, se tira al alcohol, ¿sí me explico? Porque muchas personas lo hacen de esa manera. O sea, uno piensa que a veces las drogas o el consumo de sustancias pueden ser cuestiones sociales de que, sí, bien suave consumir y tomar, pero eso puede ser al principio, pero muchas personas lo hacen para liberar cuestiones emocionales. O sea, personas que consumen, a lo mejor no es la consecuencia porque una adicción ya es una enfermedad, ¿verdad? Y lo consumen porque el cuerpo te lo pide. Sin embargo, hay personas pues, que no saben cómo lidiar con sus emociones y la tiran de esa manera, porque el consumo de cierta manera genera un neurotransmisor del placer. Entonces, tanto como hay personas que, por ejemplo, hay personas que le pegan a la pared porque la emoción tiene que salir, pues, ¿no? Hay personas que el cutting es muy común, que se cortan poquito, ¿verdad? Para liberar cuestiones emocionales. En este caso, Sean estaba tomando, pues, ¿ves? Entonces tenía estas conductas medio autodestructivas, ¿no? Entonces yo creo que es más ese... Obviamente, pues está la secuela de todos los juegos, ¿no? Pero él trataba de lidiarlo a su manera, ¿no? Sí, y aparte de que no tenía nadie con quien apoyarse, nadie a quien, mucho menos un psicólogo, ¿no? O sea, no tenía ni familia ya, su hija estaba lejos, su mamá había muerto, no tenía nadie, sus amigos estaban muertos también, o él creía que estaban muertos. Entonces fue muy duro y aparte lo afrontó solo, ¿no? O sea, que es algo muy, muy común y sobre todo entre, por ejemplo, nosotros aquí en México que no tenemos la cultura de visitar a nuestro psicólogo, de que muchas veces hasta tomamos como referencia la ayuda de alguien que no está para nada preparado y tomamos peores decisiones, ¿no? Pero este vato ni siquiera tenía gente que le dijera un mal consejo, estaba completamente solo y él decidió tomar eso y ahora entiendo un poco más el por qué, ¿no? Realmente era un estrés postraumático muy cañón, pues el que tenía Sean, ¿no? Con todo lo que sucedió. Y aquí me gustaría empezar, porque ya para terminar, perfilándonos al final, hay una teoría muy fuerte que dice que el verdadero papá de Sean es el viejito, el abuelo, o número uno, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que los argumentos que dan o que se tienen son algo débiles. Pero yo creo que si llegamos por otro lado, los argumentos se vuelven muy fuertes. Lo platicamos un poquito antes de empezar a grabar. Uno de los argumentos donde empieza la gente a decir es de que nunca sabemos quién es el papá de Sean, nunca conocemos a la familia del viejito. Ok, no conocemos a la familia de nadie, ¿no? Y no conocemos al papá de nadie. Pero ahí hay un huequito, ¿no? Y hay un momento en el que Sean recibe leche y pan. Y el viejito le dice... No, él pide leche deslactosada. Sí, perdón, cierto. Sean le dice, oye, ¿no tendrás leche? Güey, te están dando balazos si pides leche deslactosada. No tienes leche deslactosada porque soy intolerante a la lactosa. Se le acerca el viejito y le dice, a ti tu papá te va a haber golpeado mucho de chico, por eso eres intolerante a la lactosa, ¿no? Y tú te quedas así de, güey. Con lo que eso no tiene nada que ver, no vamos a decir. No soy... ¿Cómo? Pues, o sea, ¿a dónde vas con eso? ¿Por qué? ¿Cómo llegas a una conclusión tan rápida y tan fácil, no? Y Sean le pregunta, ¿pero por qué dices eso, no? Le dijo, es que yo tenía un hijo
que era igual que tú, intolerante, y yo pues lo golpeaba y lo trataba mal y la madre, ¿no? Antes también de eso, Sean le pregunta que si por qué está ahí y no está viviendo a gusto con su familia, donde la esposa de su hijo le sirviera comida caliente, y el viejito le pregunta: ¿a tu papá, tu esposa le está sirviendo comida caliente? No, ¿verdad? Entonces estoy en la misma situación en la que está tu papá, pues. O sea, hay un montón de detallitos que van soltando en la serie, pero para mí el más fuerte de los detallitos, independientemente del cariño que se llegaron a tomar durante los hechos que pasaron en esa isla, es por qué el viejito, a la última persona que quiere ver antes de morir es a Sean. Estaba sobre de él, güey, básicamente. Todo, prácticamente los consejos, y pareciera que todo lo que estaba haciendo era para protegerlo. Y él le dice, hay muchos detallitos que le menciona ahí, pero a mí el que más me llama la atención es ¿por qué a él? O sea, ¿por qué la última persona que quieres ver es a un desconocido que te encontraste en algo que tú mismo generaste? Pues, o sea, se supone que los juegos esos han estado desde el 95 hasta el 2020. Quiere decir que ha habido 25 juegos y ha habido un montón de ganadores. ¿Por qué al último? Pues está bien, fue con el que más relación tuviste, pudiera ser. Pero todavía en el último minuto de tu vida jalas a alguien para darle una lección de vida. Para mí, esas cosas son cosas que, obviamente no de meter a matar gente, ni cosas así, pero son cosas que probablemente yo haría con mi hijo, el de en cualquier momento darle un consejo, en cualquier momento el estar con él en momentos difíciles. Y el viejito, eso es lo que hace con Sean. Entonces, no sé qué piensas tú de esta teoría, cómo la ves desde el punto de vista psicológico, este tipo de acciones que generan el viejito hacia Sean, que genera porque él mismo las provocó. Las provoca. Sí, pues. porque realmente, por ejemplo, si el viejito no hubiera sido equipo de Sean, tal vez Sean ya hubiera perdido, pues, ¿verdad? Porque él le regala la última canica. Entonces, él les dice cómo se salven en la cuerda. Y se encuentra con Sean afuera 2 veces, pues, o sea, ya realmente es una insistencia de estar con él. Esa es otra, ¿no? La primera vez que salen, él va y se acerca a Sean. No va y se acerca a nadie más, se va y se acerca a Sean. Exactamente, entonces realmente sí está la teoría donde mira a Sean como uno de los más humanos, pero si vieras a uno de los más humanos, pues se hubiera acercado a Lee, güey, ¿verdad? Tienes razón. Es lo que pienso yo, ¿no? O sea, si él empieza a considerar de que la humanidad vale la pena o no, porque ese era como que el dilema final, pues en ese caso se hubiera acercado a Lee, güey, porque era el más incluso humano. todavía era el más inocente, güey, ¿verdad? Y por eso se murió. Por creer en la humanidad, ¿no? Entonces, pero pues yo sí considero, y yo sí podría llegarme a creer esas pruebas acerca del parentesco de ellos dos. Sí, independientemente si que haya sabido que le pegaban o no, independientemente de todo eso, yo creo que algo que le daría fuerza a esa teoría es eso, o sea, esa actitud paternal que tenía hacia él, que igual puede ser, puede pasar y pasa en muchos lugares. No sé si la voy a regar o decir alguna tontería, como por ejemplo el síndrome del nido vacío, ¿no? Cuando tus hijos se van o ya no están, que muchas personas tratan de cubrir ese espacio, ese hueco. Y en este caso Sean es al revés, ¿no? O sea, porque pues también Sean lo estaba cuidando a él. O sea, a lo mejor él también, como coincide en estos casos, él tendía a llenar una figura paterna que no encontraba, pues, o que no tenía, ¿no? Entonces, que era realmente, pues, se identificó aquí, o sea, cuando se orinó el señor lo cuidó, o sea, cuando estaba en sus rasgos de demencia, cuando hacían equipo lo jalaba, o sea, ese tipo de cosas, pues él también tenía esta manera de tratar de, pues, cuidarlo, de no dejarlo abajo, ¿no? Entonces yo también considero que también puede ser también esa parte, o sea, los dos coincidiendo y cubriendo un vacío que a lo mejor no tienen, o esta parte donde realmente sí tienen. A mí me gustaría que nos dijera la gente qué piensa, la neta. Yo sí estoy bien sacado de onda en esa parte. Cuando vi la teoría dije, primero fue de, güey, está muy forzada, son detalles muy tontos que probablemente nada más los dijeron por decir, perdón.
Pero después te pones a pensar en esas cositas, esos detalles o esas actitudes que tenía hacia Sean, el viejito, que yo como papá, que yo como una persona que tiene 2 hijos, digo, muchas veces son cosas que tú sientes como papá, pues entonces sí me gustaría que nos dijeran qué piensan de esta teoría. Escríbenos ahí en los comentarios qué opinas acerca de si son papá o hijo, acerca de más o menos la filosofía que están tratando ellos dos. Pero a mí me gustaría preguntar, Tony, y lo quiero preguntar en todos los episodios, empezando por a ti, güey. Porque yo siento que tiene un montón de trancazos por todos lados. Siento que nos hicieron falta muchas cosas que hablar, pero pues el tiempo, ¿no? ¿Qué te dejó a ti la película? O sea, porque yo siento como que todos tratan de darte un mensaje, el que sea, ¿no? Sí, ¿A ti qué mensaje te dejó, güey? ¿Qué moraleja te dejó, no? A mí, ¿qué moraleja me dejó? A mí me dejó la moraleja. Bueno, a mí, una de las principales, no sé, aprendizajes que tuve de esta película es saber cuánto cuesta un won. Sí, .00083 centavos de dólar. A la madre. Para empezar, se me fue un cero de más. Pero no, ya fuera de cura. Una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es así como esa parte de cómo sí en momentos muy difíciles puedes llegar a perder tu humanidad, ¿no? Pero cómo, a pesar, por ejemplo en el caso de Sean, a pesar de todo lo que pudo pasar o todo lo que pasó, él seguía buscando defender a las personas más débiles, pues el de cuidar a las personas más débiles. Y ojo, hay muchas personas que te pueden decir, güey, pero eso te puede llevar al fracaso, eso sí, pero no sé, a mí me educaron de una manera en la que, sabes, o sea, tenías que estar junto a los tuyos, el defender a los tuyos, y Sean te da como una esperanza, pues hay varios que te dan una esperanza dentro de esa serie, como Ali también te da una esperanza de no importa si se está acabando el mundo, siempre va a haber gente buena, güey. Y ojo, también vas a encontrarte con sorpresas en la vida de personas que probablemente tú pensabas que tenían una, no sé, conexión especial, amigos de la infancia contigo, y realmente no. Muchas veces nos ponemos, tú y yo venimos del mismo barrio. De hecho, sí. De hecho, crecimos en el mismo barrio. ¿Con cuántas personas del mismo barrio seguimos teniendo contacto? Y hay muchas personas que pueden decir, no, es que estos vatos se les subió, es que ahora ya tienen un podcast, es que trabajan en otro lugar, se perdieron el barrio. No, güey, todos cambiamos, ¿no? Y el chiste es mantenerte natural y sencillo, güey. Entonces, a mí me deja eso así como de, güey, sí, en momentos muy difíciles puede la gente perder toda su humanidad, pero hay personas que aún en esos momentos siguen manteniendo ese ser humano, pues. Entonces, a mí me gustó mucho la serie, la verdad. Había pedacitos en los que sí me perdía, pero sí yo le doy un 8.5. Fíjate que hablando de esto, y se los quiero recomendar, también lo había recomendado una vez que la habíamos grabado otra vez. Hay un libro que es cuando hablamos de situaciones así totalmente de supervivencia y precarias y de perder o no perder la humanidad y de cómo reaccionan las personas ante este sentido, váyanse a el tema de el hombre en busca del sentido, ¿no? Entonces, está bien interesante, y eso fue real, de un psicólogo que entra en los campos de concentración, ¿no? Y él analiza cómo se observan las personas en las peores situaciones, cómo unos se sacrifican por otros, pero otros sacrifican a otros por sobrevivir. Entonces está muy buena, muy buen libro, está bien cortito, se ve tan rápido. Oye, Diego, pero a ti, ¿qué te dejo? ¿Qué fue lo que más, o la enseñanza que tienes, o lo que más te llamó la atención? A mí, pues hay que derrotar el capitalismo. Yo creo que el capitalismo nos puso ahí. No se crean. Este no es un tema de filosofía ni de economía, así que no nos vamos a meter en pedos con este tipo de cosas. Hablamos un poquito de las personas. Yo creo que a mí me deja dos cosas, güey. A mí me viene mucho el tema del sentido de la vida, güey. O sea, el suicidio, por ejemplo, es de las cosas que ahí hay bastantes. Sí. Que es de las cosas más. Se dice la Organización Mundial de la Salud que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo, güey. Cada 40 segundos, güey. Entonces, si te fijas, en este caso, Sean,
al final vive en algo que los filósofos le llaman el absurdo, o un filósofo, no me acuerdo cómo es, le llaman el absurdo, donde cualquier cosa que hagas, incluso teniendo millones y millones y millones de dineros, ¿verdad? Ya no me importa la evaluación, vives en el absurdo, güey, porque no le encuentras el sentido, güey. ¿Sí me explico? Porque el sentido se lo daba a lo mejor su hija y su mamá, güey. Entonces, estás viviendo tú en el absurdo, el pensar pues que no tiene ya sentido. Entonces, ¿qué le costaba? Yo creo que a Xiong le faltaban 2-3 días para ya darse cuello, pues básicamente, ¿no? Y ese es uno, o sea, cómo tú, ¿a qué le estás poniendo el sentido? Pensamos que el sentido de la vida es divino, ¿no, güey? Yo creo que pensamos que va a venir algo muy místico y nos va a decir, es que tú eres bueno para esto y eso tienes que dedicar toda tu vida, ¿no? Y esto le va a dar sentido a tu vida. Pero la vida a veces es bien cruda, güey. O sea, a lo mejor como en esos juegos de crudo, sí puede llegar a ser, pero las personas en la cárcel, yo les pongo el ejemplo de este muchachito que es menor que yo, o sea, de 20 y tantos, ¿verdad? Y que tiene 40 años de cárcel, güey. Tiene una sentencia de 40 años, o sea, se le acabó la vida. ¿Cómo no va a entrar en el absurdo a él, güey? ¿Sabes cómo? Entonces, esa es una. Y la otra es acerca del placer, o sea, todo lo contrario, ¿no? O sea, el placer, en este caso, de los VIP, güey. ¿Sí me explico? Que es una parte a lo mejor que se nos brincamos un poquito. Pero te decía que una de las frases que más me impactó y que más me gustó fue cuando Xiong le preguntaba al supervisor, oye, ¿por qué lo hacen, pues? Entonces, ¿por qué? Y luego a este vato le decía, ¿te gustan las carreras? Le dice. Y la primera escena es el Xiong jugando, apostando en los caballos. ¿Te gustan las carreras? Ah, bueno, pues ese es el hipódromo y ustedes son los caballos, ¿no? Entonces, realmente pasa y hay casos así conocidos, bastantes, ¿no? Ya les decía de este señor que es multimillonario, bueno, era porque ya lo suicidaron, que tenía una trata de menores de edad, ¿no? Para personas de la realeza, para políticos, me imagino que ya saben de quién estoy hablando. Y esta persona, te das cuenta que él les proveía a los ricos, y es un caso real, menores de edad. Te das cuenta que una persona que ya está expuesta a todo tipo de placer, a lo mejor ya nada le da placer, güey. Entonces tiene que infringir a cosas más duras o cruzar límites más fuertes para empezar a sentir esta adrenalina, ¿no? Entonces también el saber qué es lo que te da placer y disfrutar cosas también pequeñas es importante, ¿no? No tienes que exponerte a cosas tan fuertes. Hay personas que por sentir placer, una adicción ya diagnosticada, pueden hacer cosas exageradas, vender su cuerpo, güey. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué? Para poder recibir el placer de la droga. Pues entonces, que son casos que vienen en el centro. Entonces, yo creo que para mí son esas dos cosas que me dejan reflexionando principalmente. Perfecto. Y pues con esto acabamos el primer capítulo. Esperemos que esta vez sí se haya grabado. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Y pues esperemos. Yo sé que esto todavía tiene mucho más para hablar. Déjanos en los comentarios, pícale todos los botones: al YouTube, al Facebook, al Instagram. Todo nos sirve, hasta el dislike. Aquí nada es malo, todo es bueno. Y pues esperemos que nos vemos la próxima, social. Nos vemos la próxima. Y muchas gracias por acompañarnos. Síganos en las redes y vean, nos vemos muy prontito. Muchas gracias. Ay. Nos vemos. Que se grabe.